Hola a todos, hoy os vengo a hablar de libros, ¿vale? Y bueno, como ya sabéis, soy Lynn, y por aquellos que no lo sepan, soy Lynn. Bueno, fuera tonterías. Vale, hoy os vengo a hablar de libros. Como sabéis, yo me obligo mucho, o sea, siempre me he obligado a leer, ¿vale? De hecho, en mi libreta de propósitos del año, siempre pongo, o sea, uno de los propósitos que cada año pongo es leer más de 10 libros o 20, dependiendo del objetivo que me ponga. Y os animo a todos a que lo hagáis. Ver que ha sido un año provechoso, ha sido un año en el que te has llenado de conocimientos y has podido además disfrutar de la lectura y de todos los mundos que hay dentro de los libros. ¿Vale? Entonces, aquí me gustaría recalcar que considero que leer es súper importante y siempre encontrar un hueco para leer, y además es que siempre hay huecos y mejor que estar mirando historias de Instagram o jugar algún juego, nútrete y lee, ¿vale? Y yo siempre lo que hago es, bueno, coger el libro o el ebook y en los viajes en metro, que estoy 20 minutos, pues me pongo a leer. Y por las noches también tengo un libro en la mesilla de noche y siempre que puedo leo, ¿vale? Voy a la playa, me llevo un libro. Y la verdad es que, aparte de ser un gran antiestrés, ¿vale? Porque es una manera en que te concentras en el libro, ¿vale? Mejora tu concentración. Y además, como que dejas de pensar en las cosas que te pasan por la cabeza siempre y de una manera u otra dejas descansar tu mente y te centras en el mundo del libro que estés leyendo. Y la verdad es que hay muchísimos beneficios en leer porque te permite expresarte libremente, adquiriendo pues nuevos vocabularios, y también te ayuda pues no solo expresarte oralmente, sino te ayuda a mejorar tu redacción, tu manera de escribir. Además, pues lo que he dicho antes, mejora nuestra concentración y aumenta nuestra imaginación. Entonces, por eso hoy os voy a hacer un vídeo en el que os voy a recomendar unos libros que a mí me han gustado muchísimo y creo que son buenos libros para empezar, ¿vale? Esto es para gente que les cuesta mucho leer y nunca pues no han encontrado esos libros en el que se enganchen un montón y digan, vale, quiero seguir leyendo, ¿vale? Entonces, estos son libros, ¿vale? Para personas que no sean grandes lectores, pero que van a disfrutar muchísimo, van a enamorar de la lectura y van a sentir mucha pasión. Y nada más, allá voy. Y hoy aquí lo que voy a presentar serán los autores, ¿vale? Voy a explicar 3 autores que son mis favoritos y un par de libros que son buenísimos de estos autores, y después también voy a mencionar un par de libros, ¿vale? Fáciles de leer y tal. Y también os explicaré pues si el libro es entretenido o si es un libro que tiene, digamos, que tiene filosofía detrás, ¿vale? Que te hace reflexionar, o si es un libro, ¿vale? Entonces, habrán libros en el que será, ¿vale? Te encantará leerlos, te centrarás muchísimo en ellos, y otros libros en los que no disfrutarás tanto el proceso, porque no será que te enganche un montón, pero sí que obtendrás, ¿no? un beneficio detrás al acabar de leerlo, porque te ayudará a reflexionar sobre la vida, o sobre el mundo en que vivimos, sobre la sociedad. Y hay otros libros que básicamente son más largos de leer, pero que te ayudarán a mejorar tu expresión, ya sea oral o escrita, y que también, ¿vale? Son libros con mucho contenido, ¿vale? En el que puedes beneficiarte. Entonces, sin más, vamos a por ellos. El primer o la primera autora que os voy a presentar es Agatha Christie, ¿vale? Es una escritora británica de novelas policíacas, y la verdad es considerada la persona que ha vendido más libros después de Shakespeare y después de la Biblia, ¿vale? O sea que es una crack, y ahora, bueno, sabréis por qué. Sus libros es que son una pasada, o sea, son una pasada, te enganchan un montón, y además son libros cortos, bueno, no cortos, pero digamos que te los puedes leer en 2 días, y sobre todo es porque enganchan un montón y dices, es que quiero saber el final, quiero saber quién ha sido el asesino, ¿vale? Entonces te enganchan muchísimo. Yo creo que para empezar esto es súper bueno porque diréis, ¡buah, quiero leer más!, ¿vale? Y yo os recomiendo que empecéis por Agatha Christie, ¿vale? No son libros con mucha reflexión sobre la vida, sino que son libros de pasatiempos en los que vas a disfrutar muchísimo de la lectura, te vas a intrigar, vas a tener esas ganas de, ¡buah, voy a acabar esto y me voy a poner a leer porque quiero saber cómo acaba la historia! Entonces, libros que recomiendo de Agatha Christie, el mejor de todos es que me encanta ese libro, el mejor de todos es Los 10 negritos, ¿vale? No tiene nada que ver con racismo, o sea, nada que ver, ¿vale? O sea, cuando lo leáis, de verdad, o sea, es el libro que de verdad tenéis que leer sí o sí. El segundo es Asesinato en el Oriente Express. Hay películas de estos dos libros, pero recomiendo, o sea, si no habéis visto las películas, recomiendo que os leáis los libros primero y después disfrutéis de las películas. Pero de verdad, estas 2 novelas son una pasada, ¿vale? Bueno, para haceros un poco de introducción,
En 10 negritos es básicamente, son 10 personas que no se conocen de nada, en los que se les ha unido por un motivo en una isla para pasar unas vacaciones, digamos, ¿vale? Entonces empiezan a pasar una serie de cosas, ¿vale? Que desconciertan a todos y intentan saber quién es el asesino. Y al final, o sea, es que el final es súper inesperado y os lo dejo aquí. Y después, Asesinato en el Oriente Express es también una pasada, ¿vale? O sea, es que ahora no lo recuerdo muy bien, pero es básicamente el tren, o sea, pasa en un tren que es el Oriente Express y pasa por, o sea, yo diría que pasa por Oriente, por Siria, por Egipto, ¿vale? Entonces, en el tren hay un asesinato, ¿vale? Y intentan descubrir quién es el asesino, pero las pruebas indican como que todos los testigos, o sea, ningún testigo parece el sospechoso, ¿vale? Entonces, ahí os lo dejo, o sea, de verdad que es una pasada. Absorben muchísimo y estoy segurísima que os va a encantar. Y todos sus libros son una pasada, o sea que yo recomiendo estos dos porque son los que me han gustado más y creo que los que más disfrutaréis. Y pasamos al siguiente autor, ¿vale? El siguiente será George Orwell. ¿Vale? George Orwell fue un escritor y periodista también británico, ¿vale? Y sus obras tienen, digamos, relevancia en cuanto a las críticas que hace, ¿vale? Y son novelas políticas. Yo no soy una persona muy política, de hecho no soy nada política, no estoy metida en eso, pero yo creo que sus libros son esos libros que tienes que leer sí o sí para entender el mundo en que vivimos y, ¿vale? Entonces, tienen una crítica muy, muy, muy potente. Y la verdad es que yo creo que merece muchísima pena dedicar unas horas a leer sus libros, ¿vale? Entonces, el primer libro que recomiendo es 1984, que es el gran libro, ¿vale? O sea, no os podéis morir sin leer este libro, ¿vale? Entonces, 1984 es una novela política de ficción distópica. ¿Qué quiere decir esto? Esta novela básicamente es su idea de cómo va a ser el mundo en el futuro, ¿sí? Entonces, es una novela, bueno, brutal, porque realmente todas las personas que hayan leído esta novela piensan, o sea, seguramente lo piensan, ¿vale? Porque yo sigo pensándolo, que realmente ha predicho, diría yo. Vale, describe perfectamente el mundo en que vivimos, no, o sea, en realidad no es tan extremo como lo describe en su libro, pero hace una crítica, ¿vale? O sea, la sociedad que describe ahora se llama sociedad orwelliana, ¿vale? Y entonces es una sociedad donde se manipula muchísimo la información, ¿vale? Y se practica una vigilancia masiva, o sea, te vigilan 24 horas en tu casa, cuando estás durmiendo, cuando vas al baño, cuando estás haciendo el amor, ¿vale? O sea, es una vigilancia absoluta y hay una represión social y política muy, muy fuerte sobre los ciudadanos. Entonces, digamos que, bueno, es que es una pasada, o sea, acabáis de leerlo. Y el libro, digamos, que es como muy extremo y dices, bueno, tampoco es para tanto, ¿no? El mundo que vivimos, pero realmente sí es para tanto, porque yo creo que vivimos, bueno, aquí ya estoy entrando como en terreno tal, ¿no? Pero realmente creo que vivimos como engañados, ¿vale? Por todo, por las empresas, por los políticos, ¿no? Por lo que nos enseñan a cómo ser, ¿vale? Y de verdad, o sea, leéroslo. Y además, o sea, de este libro salió el concepto de Gran Hermano, o sea, el programa este de Telecinco, donde los participantes pues son vigilados siempre. Bueno, pues es ese concepto, pero no para pasárselo bien y, digamos, tener sexo así loco, sino que es mucho más duro de lo que realmente creemos, ¿vale? Y ahí os dejo la reflexión y realmente me gustaría muchísimo que leyeseis este libro. Y next, no voy a hablar más de este libro porque ya he hablado muchísimo. Siguiente libro de George Orwell, que sí o sí también tenéis que leeros, es Rebelión en la Granja, ¿vale? Es un libro muy, muy sencillo, es una pasada de libro porque critica al totalitarismo, critica el sistema el sistema comunista que se implantó en Rusia, ¿vale? Entonces, con eso, o sea, Rebelión en la Granja realmente lo que nos está explicando es la historia de la Revolución Rusa y cómo el comunismo se implantó en Rusia y cómo fracasó en Rusia, ¿vale? Entonces se explica mediante una granja en el que están los animales y estos animales se revuelven y hacen una revolución contra sus dueños, que son los humanos, ¿vale? Entonces los animales llegan al poder, ¿vale? Y hacen como el comunismo, pues, digamos, una comunidad donde todos trabajan, todos comen lo mismo, todos cobran lo mismo, ¿vale? Digamos, de esta manera. Pero después también, claramente, ¿no? Se ve los problemas de este sistema. Entonces, os lo dejo allí y después otra de las obras, por si hay personas, ¿vale? Que les interese la historia de Cataluña o les interese el periodo de la Guerra Civil Española, pues George Orwell participó en la guerra aquí en España, cuando, bueno, los republicanos lucharon contra Franco y el nazismo, ¿vale? George Orwell participó
y como voluntario, ¿vale? Y de hecho muchas personas, creo que Ernest Hemingway también estuvo aquí ayudando en la guerra. Hizo pues un libro que se llama Homenatge a Cataluña o Homenaje a Cataluña, y en el que básicamente explica la situación de las guerras aquí en la Guerra Civil Española. Y pues bueno, es digamos una novela más bien histórica. Bueno, eso para los amantes de la historia y los que les guste pues saber, a los que les guste saber un poquito más sobre Cataluña. Tercer autor que voy a recomendar va a ser Gabriel García Márquez. Es un escritor y periodista colombiano. Y bueno, ganó el Premio Nobel de Literatura con la obra de 100 años de soledad, ¿vale? Y es considerada de las obras más importantes de la lengua española. Y por eso yo creo que deberíais de leer este libro, 100 años de soledad, ¿vale? Entonces veréis que es un libro bastante gordo y difícil de leer por el hecho de que hay muchos personajes y los personajes se llaman casi igual y dices ¡wuhu! ¿Vale? Pero si vais a la biblioteca y cogéis un buen libro, una buena editorial, muchas veces por delante, o sea en la primera página o en la segunda, tienen hecho un esquema de la familia, ¿vale? Ahora os explico cómo es este libro. 100 años de soledad básicamente explica una familia, ¿vale? Que viven en un pueblo, ¿sabes? Así imaginario, digamos, ¿vale? Entonces explica o sea, cómo esta familia pasa de generación en generación, ¿vale? Tienen hijos, nietos, bisnietos, ¿vale? Entonces todo es como la explicación de toda una familia, ¿vale? Que es, digamos, la historia de la sociedad o del mundo en el que, bueno, es que en la vida pasan muchas cosas. Hay amor, hay desamor, hay soledad, ¿vale? Entonces veréis que en muchos personajes hay pues una cosa concreta, ¿no? Hay un personaje que por amor y por desamor, ¿vale? Se va a la guerra y lucha toda la vida, se siente solísimo, ¿vale? Y entonces veréis muchas cosas, ¿vale? Reflejadas, digamos, la historia de la humanidad reflejadas en este libro. Y yo creo que está genial porque habla de todo, o sea, acaba hablando de todo, de la prostitución, de las guerras, de las ideas políticas que se nos meten en la cabeza y que acaban llevando a una guerra que al final no tiene sentido ninguno. Y después también habla pues del amor entre parientes, ¿vale? Y mil cosas. Una novela gruesa, pero que muy merecida la pena. Durante 100 años, digamos, ¿vale? Pero es una novela que te hará saber explicarte mejor, ¿vale? Porque Gabriel García Márquez usa un lenguaje exquisito y además tiene una manera de redactar muy especial que te puede explicar una cosa con flashbacks, flash forwards, entonces de 1000 puntos de vista y acabas diciendo, vale, wow, ¿sabes? No se ha repetido la información, ha cambiado la manera de explicarlo según este testigo, según el otro, ¿vale? Entonces esto lo veréis clarísimo en Crónicas de una muerte anunciada, ¿vale? Entonces, básicamente aquí, en este libro, se explica una muerte, ¿vale? Pero se cogen diferentes personajes y cómo lo explica cada persona, ¿vale? Y veréis, es que, qué pasada, o sea, ¿cómo lo hace, ¿vale? O sea, es una pasada porque acaba explicando cómo muere esta persona, cogiendo diferentes puntos de vista y uniendo como fragmentos de este hecho, ¿no? Y bueno, esta es otra de las obras que recomiendo de Gabriel García Márquez. También, el tercer libro que recomiendo de Gabriel García Márquez es El amor en los tiempos del cólera. Hay también películas, o sea, yo creo que casi de todos los libros que he explicado hay versión película, pero es lo que os he dicho. Prefiero que lo leáis primero porque el libro siempre, o sea, consume más tiempo, pero te enriquecerá más. ¿Vale? Entonces, El amor en los tiempos del cólera es una historia de amor, pero que dices, wow, ¿vale? Es muy inesperado y es bonito al final, ¿vale? Y después también yo leí El coronel, no hay quien le escriba, que tiene, digamos, una crítica política. Son libros en los que no dices, uff, que me he enganchado a leerlo, tal, pero realmente es un libro, son libros que te ayudarán a adquirir muchos conocimientos, muchas maneras de cómo explicar las cosas, ¿vale? Para que sean interesantes y adquirir, pues eso, vocabulario y mejorar tu expresión, ya sea escrita o oral, ¿vale? Y básicamente parece que esté escrito como para un niño, pero realmente... y ahora voy a por libros concretos, ¿vale? Que creo que también deberíais de leer. Y uno de ellos es El Principito. Seguramente mucha gente lo hayáis leído, pero para los que no, es el libro francés más traducido y más leído. Y básicamente parece que esté escrito como para un niño, pero realmente critica a los adultos, ¿no? Digamos que mientras crecemos hacemos las cosas mucho más complicadas, nos metemos ideas en la cabeza de que queremos ser ricos, de que queremos, ¿vale? Poseer cosas que realmente no tienen ningún significado o ningún valor, y eso nos acaba causando pues soledad y digamos locura y sin sentido en la vida. Y también habla de
del amor, de la amistad, de las pérdidas, ¿vale? Entonces es una novela muy sencilla que os leéis en un día, es que es súper fino, pero que veréis que hay muchos simbolismos o muchos personajes que simbolizan una cosa o un sentimiento. Y de verdad que es una novela preciosa, que realmente te hace ver, digamos, como con los ojos de unos niños, el hecho de por qué los adultos hacen esto, no lo entiendo, y leyéndolo dices, es verdad. Es el penúltimo, ¿vale? Recomiendo a Haruki Murakami, es un escritor japonés, ¿vale? Y el libro tuvo muchísimo, el libro que lo llevó como a la fama es Tokyo Blues en español, o Norwegian Woods en inglés, ¿vale? Es un libro muy bonito que habla de la soledad, del amor y del desamor, de la sociedad, de una sociedad que está muy reprimida, en mi opinión, ¿vale? Y que es básicamente la japonesa, habla de la época de los 1960 aprox, y describe muy bien, digamos, cómo es la sociedad japonesa en esos momentos, ¿vale? Y lo más importante es que tiene este hilo de pasión por el amor, ¿vale? Sexualidad, y es una novela bastante como dirigido para jóvenes. Y por último, ahora sí, Homo Sapiens, ¿vale? Homo Sapiens de... es que este nombre es muy raro. Bueno, no raro, pero no estoy acostumbrada yo a esto. Yuval Noah. Vale, bueno, lo habréis visto en muchas librerías hace años. Homo Sapiens es básicamente no una novela, sino digamos que es como si fuera un documental histórico. ¿Vale? Sí. Y entonces explica cómo surge el dinero, cómo surgimos nosotros los humanos, cómo los Homo Sapiens llegan y dominan todos los territorios. Te enseña, ¿no?, unas ideas de cómo hemos surgido, cómo hemos llegado a ser como somos ahora. Y la verdad es que merece muchísimo la pena. Y además habla de cómo es nuestra sociedad actualmente. Y bueno, o sea, tengo apuntado más, pero he dicho, vale, es que no os voy a explotar la cabeza, así que de momento estos libros, y o sea, pensar que tenéis también películas, ¿vale? Que os recomiendo que también os lo veáis, porque de alguna manera yo lo que hago es, por ejemplo, si estoy leyendo Orgullo y Prejuicio y hay una película de Orgullo y Prejuicio, lo que hago es mirarme pues los 10 primeros minutos de la película, ¿vale? En los que no explican mucho, y para ver los personajes, para ponerles cara, para ponerles, ¿sabes?, la vestimenta, o de alguna manera cómo serían los personajes. Y eso va perfecto porque así en la cabeza, ¿no?, lo vas leyendo y dices, vale, tal, ¿no? Y está muy guay. Y poco más, espero que os guste muchísimo los libros que os he recomendado. Y vale, entonces, si os ha gustado, pues decírmelo, darme like. Y os hablaré de más libros. Y nada más, los libros que os he recomendado, si queréis buscarlo, pero son de esos libros que están en las listas de 100 libros o 50 libros que tenéis que leer sí o sí antes de morir. Así que, por favor, hacedme caso y leerlo, disfrutar muchísimo de la lectura durante este verano, ya que tenéis tiempo, ¿vale? Y poco más. Espero que os haya gustado muchísimo, que os hayáis anotado los libros y que vais a la biblioteca a pedirlos. Y ánimos, y nos vemos en el próximo vídeo. Bye bye.